Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Qué alegría saludarles y qué privilegio llegar ante sus hogares a través de este medio como lo es Canal 27, donde predicamos la verdad. Mi nombre es Álvaro Arenas y soy pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, ubicada en la ciudad de Amatitlán. Un abrazo y un saludo muy especial a todos los miembros de la Iglesia de Dios en Guatemala y por supuesto a todos nuestros queridos hermanos que sintonizan este programa y este bendecido canal. Para mí es un gusto llevarles la palabra de Dios a la comodidad de su hogar. Un buen provecho para los que están disfrutando de sus alimentos en este día muy especial. Vamos a predicar la palabra del Señor y yo les traigo una hermosa historia que sin duda bendecirá sus vidas. La historia que quiero compartirles hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer los primeros versículos y dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Es una historia muy interesante y de hecho dentro del pueblo evangélico la conocemos muy bien, más por aquella canción de Dani Berríos, ¿no? El rey te mandó a llamar. Pero yo quise ponerle a este sermón, a este mensaje, un encuentro con la misericordia. Un encuentro con la misericordia. ¿Qué es misericordia? Según el diccionario, se traduce también como bondad. De hecho, en el Antiguo Testamento se traduce como bondad, misericordia, gracia, amor y fidelidad. El Nuevo Testamento la traduce como la manifestación externa de la compasión. Y es que eso es misericordia, la expresión o manifestación del amor de Dios. ¿Cuántos ya disfrutan de la misericordia de Dios? ¿Cuántos ya son participantes de la bondad del Señor? Por misericordia Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos. Dios nos extendió su mano y Él nos da la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Un encuentro con la misericordia. ¿Cuántos recuerdan ese día en que se encontraron con la misericordia del Señor? El capítulo 9 nos presenta la historia de un personaje muy interesante y es la historia de un muchacho que de niño, de un momento a otro, su vida cambió para siempre. Nieto, escuche bien, nieto nada más y nada menos que de un rey, hijo de un príncipe. También, queridos hermanos, la historia de este muchacho siendo un niño cambió drásticamente de un momento a otro por las mismas decisiones a veces que los padres, los abuelos toman, y más cuando se trata de obedecer o desobedecer al Señor. Bueno, muchas veces
la familia pues sufre las consecuencias. Les hablo de Mefiboset, el hijo de Jonatán. Él tenía 5 años, dice 2 Samuel 4:4, cuando su padre y abuelo murieron en la batalla de Gilboa. Aterrorizada ante esa noticia, su nodriza, quien le cuidaba, lo tomó y huyendo se le cayó, por lo que él quedó lisiado de ambos pies. Él era pues de la dinastía, y pues en ese tiempo, en esa historia de los reyes, cada vez que alguien asumía el trono, por lo general exterminaba a toda la familia del rey anterior. Y es por eso que la nodriza lo toma, salen corriendo y pues pasa que lo bota y él queda lisiado de ambos pies. Pues lo lleva a una ciudad, a un lugar muy lejano, muy apartado, desierto, y este niño pasa de ser un príncipe a un huérfano. Y pues imaginemos esa historia tan triste de este niño que su vida fue acompañado de mucho dolor, de mucha soledad, de mucho sufrimiento, pero quizá es la historia tuya también, y ahora tú te identificas como muchos niños de Guatemala, abandonados por sus padres, muchos niños que en Guatemala sufren la pérdida de su papá, de su mamá, a consecuencia de la violencia que impera en el país, y sufren las tristes consecuencias como le pasó a este personaje el día de hoy. Bueno, yo te invito a que juntos veamos durante este tiempo ese encuentro que él tuvo con la misericordia. La misericordia. El pasaje bíblico inicia diciendo: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dios siempre, porque el rey David aquí tipifica a nuestro Señor Jesucristo, representa a ese Dios misericordioso. Y sabes una cosa, Dios siempre se va a estar preguntando, y es más, el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios siempre se va a estar preguntando, ¿habrá alguien allí a quien yo haga misericordia? Lo mismo que puedo preguntarte yo en esta mañana, ¿habrá algún miembro de tu familia? ¿Habrá alguien en tu casa a quien Dios pueda hacer misericordia? Y es que lo primero que yo quiero hablar acerca de este pasaje es la condición de Mefiboset antes de su encuentro, antes del encuentro con la misericordia, su condición antes del encuentro. Bueno, después de ser príncipe, lo primero que vemos en su condición es que él desde los 5 años queda huérfano. Desde el día que Jonatán, su padre, murió, pues ya no tenía ese espacio de disfrutar del afecto, del cariño, del amor paternal. Definitivamente había un vacío emocional desde los 5 añitos. Él dejó de escuchar la voz de su padre, dejó de escuchar esa voz paternal que siempre traía fortaleza, que siempre traía confianza, ¿no? Porque eso produce seguridad, la voz paternal. Y él queda huérfano desde los 5 años, pues dejó de recibir un beso, una caricia, un abrazo, porque él había sido muerto por los filisteos. Y pues no contaba con el apoyo ni tampoco de su abuelo, ni de tíos. Nadie estaba ahí para reemplazar los afectos de Jonatán, su padre. De la madre de Mefiboset, pues no dice mayor cosa la Escritura, tampoco de la abuela, la esposa de Saúl, tampoco se sabe nada, ni se escribe nada al respecto. Entonces este muchacho Mefiboset desde temprana edad ya sabía qué era o qué se siente
experimentar el luto, el duelo, el perder a sus seres queridos, y por ende lo que era para él, todo representaba una mala noticia. Y entonces en su condición antes del encuentro, él se encuentra que es un huérfano. Y es que así se encuentra el hombre separado de Dios, porque se siente alejado y separado de su Padre Celestial. Y es la condición del ser humano antes de llegar al Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Mefiboset también sufre algo más, no solo la separación de su padre, de su abuelo, sino que dice la Escritura que queda lisiado de sus pies. Todo por causa de una fuerte caída a los 5 años, él queda lisiado, él queda cojo, él queda pues paralítico, descapacitado totalmente. ¿Y sabes qué? Por el resto de su vida. Qué triste realidad, ¿no? Su cojera le había posiblemente impedido tomar alguna parte en los ejercicios políticos del entonces y estar principalmente también en los asuntos militares, porque eso es lo que hace la cojera, eso es lo que hace la parálisis total en este hombre. Y a lo mejor eso es lo que hace la condición de separación de un padre, eso es lo que hace la condición del ser humano que se encuentra fuera del Señor, incapacitado, imposibilitado, ¿no? Porque eso representa una vida de pecado. El pecado te imposibilita, el pecado te hace incapaz, el pecado quita de ti tus capacidades espirituales para tener esa relación con tu Padre Celestial. Pero Mefiboset tenía algo más en su condición de encontrarse, antes de encontrarse con la misericordia. Dice que se fue a vivir, su criada lo lleva a vivir a Lodebar. Lodebar. Pues al este del río Jordán, o en Galaad, llamado Lodebar, que significa vacío, seco, lugar árido, desértico. Allí por la condición del lugar no crecía el pasto, no producía fruto, un lugar inhóspito. Allí se refugiaban. Mira la clase de personas que se refugiaba en Lodebar. Se refugiaban los endeudados, se refugiaban los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, los que cayeron en desgracia, como también cayó Mefiboset. De ahí, de Lodebar es no, y Debar palabra, no palabra. Era un lugar incomunicado, apartado y lejos de Jerusalén. Y pues debido al miedo, al temor, allí estaba también oculto Mefiboset. Qué condición más triste vivir en un lugar donde no se produce, donde tus palabras no tienen ninguna validez, donde tu situación es difícil y complicada. Y esa era la condición de Mefiboset antes de encontrarse con la misericordia. Te dije, huérfano, lisiado de sus pies, vivía en un lugar apartado, solitario. Diríamos, ¿quién por él, no? Ahí se habla de un personaje llamado Maquir, que era un personaje adinerado, bondadoso, y pues lo toma. Porque ¿sabes qué? Aún en el lugar donde te encuentres, siempre Dios pondrá a alguien para ayudarte. Pero no para que te quedes ahí para siempre. No, Dios en su bondad siempre manda a alguien para hablarte, para decirte que es importante que puedas salir de allí. Y lo último que tenía en su condición de antes de encontrarse con la misericordia era su autoestima estaba por los suelos. Tenía baja autoestima,
un concepto, una opinión baja o negativa de sí mismo, porque segundo Samuel 9:8, cuando ya se encuentra con David, dice él se trata a sí mismo como un perro, creyéndose una persona sin valor, considerándose lo peor, inspirando lástima y autocompasión. Él le dice, ¿por qué te fijas en mí si solo soy como un perro muerto? El perro era un animal común al que se le consideraba ritualmente impuro. Y entonces él se encuentra en esa condición de baja autoestima, porque no solo se considera un perro, sino que además de considerarse un perro, se considera un perro muerto. Mira, Mefiboset expresándose de sí mismo de esta manera tan degradante, tan humillante, y lo vemos considerándose como lo más bajo, lo más insignificante de la sociedad. Querido amigo, es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Es lo que hace cancelar en nosotros todo valor. Has caminado a lo mejor con mucho tiempo en tu vida con culpabilidad por situaciones difíciles y adversas que han pasado en tu vida en el pasado. Pero pues por eso en esta mañana, en este día, yo te digo a ti, querido amigo, es muy necesario e importante que te encuentres con la misericordia. La condición de Mefiboset antes de encontrarse con la misericordia era una condición de huérfano, lisiado, de soledad, de autoestima baja. Pero un día se encontró con la misericordia de Dios. Y entonces en segundo punto quiero hablarte del encuentro. El encuentro maravilloso con la misericordia. Dice la Escritura en el versículo 6, dice la Escritura, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7, le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras que Saúl tu padre y tú comerás para siempre a mi mesa. Lo primero que le dice David en ese encuentro que tiene con Mefiboset, le dice, no temas. Y es que a veces nosotros cuando nos encontramos con el Señor sentimos miedo, mucho miedo y temor. Pero qué reconfortante escuchar la voz de David hacia Mefiboset diciéndole, Mefiboset, no temas. Inmediatamente lo consoló, lo animó a no temer, a no tener miedo, a no sentir pánico, a no preocuparse, a no estar intranquilo e inquietarse, sino a estar tranquilo. Y de hecho lo mandó a llamar no para hacerle daño, sino para mostrarle misericordia con todo lo que implica esta palabra. En la época se trataba, te dije al inicio, de exterminar cualquier descendiente de la realeza que podía aspirar al trono para evitar problemas de golpes de estado en el reino. Aunque por la condición de lisiado no era posible. Pero ¿será que Mefiboset pensó lo peor? Sin duda tuvo pensamientos negativos. Y por eso fue necesario que David en su saludo le dijera, Mefiboset, no temas. Muchas personas no se acercan a Dios según el grado de pecado, según la difícil situación de su pasado, temen acercarse a Dios, porque de pronto se sienten culpables y con mucha razón. Pero un día te vas a encontrar y vas a escuchar esa voz que te dice,
no temas. No estés inquieto, tranquilízate. Ten fe que aquí te encuentras frente a la misericordia de Dios. El que puede condenarte, el que puede castigarte, el que puede quitar tu vida, ahora te está diciendo, no temas. Y es lo que David le dijo a Mefiboset. Queridos hermanos, queridos amigos, no tengamos temor de acercarnos a Dios. Recuerda que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y hoy estamos a tiempo, cualquiera fuere nuestra condición. Hoy estamos a tiempo de acercarnos a la bondad de Dios. Pero segundo, mira en el encuentro que él tuvo con David. David le dice, te haré misericordia. Oiga, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. La misericordia, misericordia, clemencia. Tendré compasión, tendré ternura, tendré bondad, porque eso es misericordia, benevolencia, amor. Pero un amor intenso, una buena voluntad. Y entonces aquí este término describe la disposición, el compromiso y la actitud del rey David con Mefiboset. ¿Qué implicaba en sí hacerle misericordia? Bueno, la Nueva Versión Internacional habla de beneficiarlo. La Reina Valera 95, de favorecerlo, tratarlo muy bien. De eso, así lo traduce la Biblia Dios habla hoy. Hacerse cargo, ayudarlo, restaurarlo, levantarlo, reivindicarlo, restituirle, pero por sobre todo perdonarlo. Porque, ¿sabes qué? Era una referencia al pacto de amor, lealtad y amistad que había hecho David con Jonatán tiempo atrás, cuando Saúl lo perseguía a muerte. Su amigo Jonatán siempre cuidó de él, siempre lo alertó, siempre lo puso al tanto. Y entonces le dice David a Mefiboset, te haré misericordia por amor de mi amigo Jonatán, tu padre. Y eso, querido hermano, es lo que Dios quiere hacer contigo. Por amor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tu Padre Celestial hoy te dice, te haré misericordia, tendré compasión de ti. Y entonces hoy tú tienes la oportunidad, como la tuvo Mefiboset, hoy tienes la oportunidad de encontrarte con la misericordia. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso y maravilloso es encontrarnos con ese Padre que en lugar de condenarnos, Él nos muestra su amor. Mas Dios, dice la Escritura, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la misericordia, esa es la bondad de Dios manifestada en tu vida. Pero cuando te encuentras con la misericordia, también se habla de restitución. Y en este pasaje bíblico se habla de restitución. Dice el versículo 7 en la segunda parte, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Oiga, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Restitución,
restitución, le restituyó todo lo que le pertenecía por ley. Recuerda, querido hermano, los terrenos, la hacienda, la herencia, estaban en manos de Siba, el empleado o el criado de Saúl, y ahora pasarían a ser propiedad de Mefiboset. Haré que te devuelvan, que regrese, que te restituyan toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y así sucedió, y así lo hizo el rey. Y el Rey de Reyes también hará que todo sea restituido para nosotros. Restitución. Cuando te encuentras con la misericordia, hay restitución. Dios te devolverá lo que por herencia a través de nuestro Señor Jesucristo te corresponde. Dios hará de ti misericordia y entonces restituirá, porque Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Jesucristo pagó el precio de la restitución, y entonces todo aquello que había sido quitado a consecuencia del pecado desde Adán y Eva, ahora en el Señor Jesucristo es restituido, es devuelto, y ahora nosotros podemos disfrutar de la gracia, de la misericordia y de la bondad del Señor. Y con ello de la salvación restituida a nuestro favor, también el Señor nos ofrece múltiples y abundantes bendiciones. Qué maravilloso encontrarse con la misericordia de Dios, porque cuando te encuentras con la misericordia hay restitución, pero también algo pasó ese día en el encuentro que Mefiboset tuvo con David. Oiga, le concedió honores de hijo. Él le dice: tú vas a comer a mi mesa. Te voy a devolver todo, pero tú vas a estar sentado siempre a mi mesa. Y sentarse y comer siempre a la mesa del rey, en el versículo 7, 10, 11 y 13, era honor que únicamente le correspondía a los hijos del rey. David no se avergonzó de sentar a su mesa a un lisiado. Un manto, dice la escritura real, cubría sus pies. Tampoco se incomodó por el hecho de sentarse a comer al lado del nieto de quien había sido su mayor enemigo, Saúl, sino que por amor a un buen padre y amigo, Jonatán, lo tomó como a uno de su propia familia. De esta manera, Mefiboset estuvo siempre al lado, en presencia del rey David, y contemplándolo de cerca. Qué maravilloso, ¿no? Le concedió honores que solo le pertenecen a un hijo. ¿Acaso no es lo mismo que ha hecho el Señor? Dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, oye bien, a todos los que le recibieron, les dio el honor, les dio el privilegio y ese derecho de ser hijos de Dios. Y ahora podemos sentarnos a la mesa. Esta es también la esperanza de los hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, cuando un día nos sentaremos a la mesa a participar de la cena de las bodas del Cordero. Qué glorioso, qué maravilloso. Igualmente nosotros tendremos la dicha de estar para siempre a su lado y en su presencia, esa presencia celestial. Solo tenemos que servirle aquí en la tierra, porque un día vamos a contemplar su rostro. Es también la promesa para los limpios de corazón. Dice la Biblia en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué glorioso, los que practican la justicia y se conducen rectamente. Entonces, queridos hermanos, cuando te encuentras con la misericordia de Dios, maravilloso, lo primero que pasa es que el Señor echa fuera el temor, porque el temor de Dios echa fuera, el amor de Dios echa fuera el temor también. Nos encontramos con la misericordia palpable y la disfrutamos.
Esto significa perdón de nuestros pecados y también restitución, y también se nos devuelve, se nos concede honores que solo se les concede a los hijos, porque pasamos a ser hijos del Señor. Un encuentro con la misericordia. ¿Y cuáles son los privilegios después de ese encuentro? Además de todo lo maravilloso que ya te dije, hay más en este pasaje de las Escrituras. Número 1, mira, Mefiboset pasó de estar allá triste, en desesperanza total, pasó a número 1 a tener un mayordomo personal. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Versículo 9 le dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, oye, labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Qué glorioso. Versículo 11 dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Glorioso, ¿no? Mira la condición después del encuentro, tener un mayordomo. Siba junto a toda su familia, sus siervos, estaban ahora al servicio de Mefiboset, administrando su hacienda y convirtiéndose en Mefi, en amo de ellos. Y es que también el que nosotros nos encontremos con la misericordia de Dios, uno de los privilegios que tenemos es el honor, el grado de autoridad que el Señor pone, no para que nos enseñoremos, nos aprovechemos, no. El Señor honra a sus hijos. Dice la Escritura que Él honra a los que le honran. Y entonces nos da ese privilegio de poder dirigir a veces, tener privilegios importantes en la iglesia, a veces dentro de la misma sociedad, dentro de la misma comunidad donde tú estás. Puede ser que por la sabiduría, por el cambio de vida que la gente ve, por lo que Dios, la gracia y bondad que Dios ha puesto en ti, muchas veces puedas ocupar privilegios de liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, y por qué no decirlo, dentro del mismo país Guatemala, porque eso lo hace solo el encuentro con la misericordia de Dios. Entonces, el privilegio de Mefiboset es tener un mayordomo personal. Número 2, vivir juntamente con su hijo. El versículo 12, mira lo que dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Entonces Micaía significa quién es como Jehová, o quién como Jehová. ¿Y sabes qué? Esta fue la mejor herencia que Dios pudo haberle dado a Mefiboset. Tener el privilegio de que ahora viviera junto a su hijo, junto a su familia. Micaía era su hijo único, y en el antiguo pacto se consideraba una bendición el tener familia, el tener hijos. Lo contrario era una maldición. La esterilidad en las mujeres era similar, o era señal de que vivían bajo maldición. Pero ahora Mefiboset puede disfrutar de las bendiciones de su hijo. Y ahora él se encuentra, mira, con su familia, con su única familia. ¿Cuántos de ustedes han perdido seres queridos? Se han alejado de su familia por vivir en una condición de pecado. Pero hasta eso, mira, querido hermano, hace el encuentro con la misericordia. El que pueda regresar, el que pueda devolverte a tu familia. ¿Cuántos padres viven alejados porque viven una vida separada de Dios? Y esa separación de Dios ha causado de que tu familia también
esté desintegrada. Y entonces ahora tu condición es de soledad. Pero si te encuentras con la misericordia de Dios, vas a disfrutar de la bondad de Dios y el Señor puede hacer un milagro en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos divorcios, cuántos hijos desamparados por las decisiones de los adultos? Pero cuando te encuentras con la misericordia de Dios, aprendes a vivir con tu familia, a honrar, a respetar a tu esposa, a respetar a tu esposo, a amar y a bendecir a tus hijos. Y en esa casa donde hay misericordia, en esa familia donde han experimentado la misericordia, ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay paz, ahí hay bendición, ahí hay provisión. Maravilloso. Maravilloso es encontrarse con la misericordia del Señor. Y ¿sabes qué? Uno de los privilegios también muy importantes que Mefiboset tuvo, oye, es vivir en Jerusalén. De Lodebar pasó a vivir en Jerusalén. Y eso es lo que dice el final de este capítulo, versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Jerusalén es nombrada ciudad de paz, fortaleza de Sión, la capital del reino, también la ciudad de David, la ciudad que David conquistó, la santa ciudad según Nehemías 11, la capital política eterna de Israel, pero también es llamada la ciudad de Dios. De un lugar oscuro, Lodebar, de un lugar de dolor, de desesperanza, ahora él pasa a Jerusalén, a vivir en la ciudad de Dios. ¡Qué maravilla! Mefiboset, después de estar viviendo en la casa de Maquir, en Lodebar, ahora él vive nada más y nada menos que en la ciudad de Dios. Ese es el resultado de encontrarte con la misericordia de Dios. Un día nosotros también viviremos, los hijos del verdadero Rey, en la Jerusalén celestial, la ciudad eterna que Dios nos preparó, la Jerusalén de arriba, casa de todos los creyentes y sede de Dios, la ciudad permanente, la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21. Recordemos que nuestra ciudadanía en esta tierra no es de esta tierra, sino está allá arriba en los cielos, lo expresó Pablo en Filipenses 3:20. Aquí en este mundo estamos de paso, aquí en este mundo somos peregrinos, pero un día seremos arrebatados de este mundo. ¡Qué esperanza tan gloriosa la que tenemos los que nos hemos encontrado con la misericordia de Dios! Vivir en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Queridos hermanos, ¿a cuántos el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo ha sacado, ha rescatado, ha libertado de Lodebar? Y aún más excelente, los ha trasladado a un lugar muy bendecido. Mefiboset es un testimonio claro, vivo y real de las Santas Escrituras, que Dios tiene el poder para cambiar vidas, para cambiar la situación del ser humano. ¿Cuál es tu condición actual en esta tierra? ¿Estás en Lodebar? Si estás en Lodebar, yo te invito que a través de una oración tú te encuentres con la misericordia. Lo único que hizo Mefiboset es postrarse y humillarse ante el rey. Yo quiero dirigir una oración en esta hora por si tú te quieres encontrar con la misericordia de Dios. Reconoce tu condición de pecador, pídele perdón a Él e invítalo a que Él entre a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este momento por todos mis queridos hermanos que están ahí en su casa. Algunos, Señor, tristes, desesperados por su condición actual, pero que hoy tienen el privilegio de encontrarse directamente con tu misericordia.
Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que me encuentro separado de ti, pero en este momento me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido que entres a mi corazón, que cambies mi vida, porque yo quiero a partir de hoy ser un hijo tuyo. Gracias por perdonar mis pecados y por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén. También bendigo a todos nuestros hermanos que ya disfrutan de la misericordia de Dios. Y lo único que te pido, querido hermano, tú que disfrutas de la misericordia de Dios, es que compartas esa misericordia y que tú también hagas misericordia por todos aquellos que están en la condición en Lodebar, en un lugar de desesperación. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por sintonizar Canal 27 y este programa dirigido por la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Un saludo y un agradecimiento a este canal y también a nuestras autoridades por el privilegio de llevar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.